Un cordial saludo a la estimable teleaudiencia. Estamos observando una crisis mundial de la humanidad en su conjunto, que a pesar de los enormes progresos materiales existentes, se encuentra desorientada, descontrolada, desequilibrada, egocéntrica y materialista, engreído por su progreso, que no es muchas veces más que un desarrollo verticalista negativo y profundamente atea. O no se cree en Dios, o no se practica la creencia en Dios amando a nuestro prójimo. Lo común de lo irreverente, irrespetuoso o irrisorio burla de lo sagrado, o el uso de la religión únicamente como unidad política, Europa o compromisos sociales en América Latina. Si vemos a Europa, los países que provienen de lo que se llamó en Occidente la cortina de hierro, pertenecientes a la Europa del Este y a la Europa central, se debaten en promedio en dos grandes grupos: los ateos, que no creen en Dios, y los agnósticos, que son faltos de fe o que consideran a la religión irrelevante o algo sin importancia. Con excepción de Polonia católica y las zonas musulmanas, el porcentaje de ambos sobrepasa el 70% y los verdaderos creyentes a duras penas llegan a la cuarta parte. Por el otro lado, en Europa occidental, las cifras son también alarmantes. Entre agnósticos y ateos suman en el Reino Unido del 31 al 44%, en Alemania del 41 al 49%, en Francia del 43 al 54%, Holanda del 40 al 44% y España definitivamente arriba del 50%, etc. Esto es así demoledor. Más de la mitad de Europa no se encuentra sumida en un estado de laicidad simplemente, sino que o es atea o es agnóstica. Bien lo decía su santidad el Papa Juan Pablo II en Cruzando el umbral de la esperanza: la religiosidad de los musulmanes merece respeto. No se puede dejar de admirar, por ejemplo, su fidelidad a la oración. La imagen del creyente en Allah, que sin preocuparse ni del tiempo ni del sitio se postra de rodillas y se suma a la oración, es un modelo para los cristianos que, desertando de sus maravillosas catedrales, rezan poco o no rezan en absoluto. Y todavía se habla de la Europa cristiana. Como dije al principio, el cristianismo en Europa se está convirtiendo en un estandarte de unidad política, más bien que de fe religiosa. Muchos europeos consideran que el fervor religioso en Estados Unidos, mucho mayor que el existente en sus países, se explica considerándolo como una nación formada mayoritariamente por campesinos sobrealimentados o bien por citadinos pero de extracción agrícola. Consideran así que aunque Estados Unidos posee fuerza, no están preparados para hacer el imperio. De ahí la competencia permanente de Europa con los Estados Unidos. Europa cree estar condicionada para ser el futuro imperio del mundo, y esto pasa, entre otros puntos, al menos en Occidente, por el abandono de lo sagrado. Para nosotros se debe de trabajar y gozar en esta vida y luego seguir evolucionando y gozando en la otra. El saber es uno e indivisible. Se puede reducir el campo de especialización, se puede concentrar el tema del conocimiento para ampliarlo después a través de los detalles y pormenores, pero no se puede desligarse del conocimiento universal. El arte está impregnado de ciencia y la ciencia de arte. La música, por ejemplo, es un arte, pero es también simetría, matemáticas, armonía. La contemplación de nuestra forma humana nos lleva a la biología, a la simetría, a la morfología, a las medidas. El ser humano sigue siendo la medida de todas las cosas, pero también produce las eternas preguntas: ¿qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué nacimos? ¿De dónde venimos? E inmediatamente la metafísica, la filosofía y la religión aparecen. Naturaleza, ciencia, arte y filosofía se relacionan mutuamente y se integran totalmente. Somos una unidad biológica y pensante. Somos un complejo de números y formas. Somos una obra de arte, pero también somos criaturas, y eso da lugar a un creador, y por consiguiente y sobre todo somos también una obra de Dios. El hombre es el límite entre el macrocosmos y el microcosmos.
Observamos un universo cósmico, estrellas y planetas, luna y sol con diámetros aparentes mayores por su proximidad. Un universo físico presente donde los poetas hacen poesía, pero también nuestro cuerpo está integrado por átomos compuestos cada uno de un núcleo caliente y electrones fríos girando alrededor, lo más similar a un sistema solar. Y como dijera Camus, francés galardonado con el premio Nobel, vosotros me habláis físicos de un invisible sistema planetario, donde los electrones giran alrededor de un núcleo. Me explicáis este mundo por una imagen. Reconozco, por lo tanto, que habíais llegado a la poesía. Si en el macrocosmos los poetas hacen poesía, en el microcosmos son los físicos los que hacen la poesía. La vida es una curva que se nos escapa. El matemático fija una tangente en un punto y cuando la traza y hace sus cálculos, la curva ha huido. Nadie escapa ni a la forma ni al número y podemos llenar nuestras reacciones metabólicas y bioquímicas a través de números matemáticos. Somos así, la biología, fisicoquímica y matemáticas, pero mucho más que eso. Somos pensamientos, palabras, sentimientos y acción. Somos voluntad y virtud y también sus opuestos. Somos alma y espíritu. Somos así mucho más que la carne geométrica y el ritmo vital. Somos, como dije anteriormente, criaturas de Dios. Con un cuerpo, un doble etérico, un alma y un espíritu que nos eleva, nos salva y nos trasciende. Por eso es conveniente buscar el equilibrio, tratando de trabajar para esta vida y también para la otra, pero también fuera del trabajo, buscar nuestros ratos de ocio, buscar la forma de divertirte desenchufándose de los problemas. A mí se me enseñó cuando pequeño que el ocio es negativo. La ociosidad consume la vida más presto que el trabajo, se nos decía. Y también se nos insistía en el trabaja, joven, sin cesar, trabaja. Este es un tema que Fernando Savater, brillante escritor español contemporáneo, nos describe en su libro ampliamente difundido, Los 7 pecados capitales, en su capítulo concerniente a la pereza. Ahí resalta la diferencia en lo que es ociosidad, complemento ideal para esta vida, con la pereza, que es un pecado capital. Savater escribe: la pereza es la falta de estímulo, de deseo, de voluntad para atender a lo necesario e incluso para realizar actividades creativas o de cualquier índole. Es una congelación de la voluntad, el abandono de nuestra condición de seres vivos y emprendedores. Un viejo cuento narra cómo un padre luchaba contra la pereza de su hijo pequeño que no quería nunca madrugar, ni estudiar, ni trabajar. Un día llegó muy temprano por la mañana, lo despertó y le dijo: mirá, le dijo, por haberme levantado temprano, he encontrado esta cartera llena de dinero en el camino. El niño, tapándose, le contestó: más madrugó el que la perdió. La pereza siempre encuentra excusas. Savater continúa explicando: el ocio, a diferencia de la pereza, es simplemente un tiempo que no se emplea en las cuestiones laborales. Los romanos que lo inventaron hablaron de ocio y de negocio, el neg-ocio, la negación del ocio. Ocio significa dedicarse a lo que te guste, sin que necesiten pagarte para hacerlo, y el negocio es lo que haces para tener ingresos. La pereza es, en cambio, que tú no hagas nada, ni negocio ni ocio. Jules Renard decía que la pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Y Benjamin Franklin manifestaba: la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. El ocio, sin embargo, es fecundo. Cicerón decía: no considero libre a quien no tiene algunas veces sus ratos de ocio. Fuera de ello, uno tiene que actuar tanto en los momentos de ocio como en el negocio, poniéndole a todas las actividades un componente placentero básico para hacerlo con gusto, no con disgusto. Solo así se puede ser feliz en la vida. Si el negocio es conflictivo y complicado y te sientes mal día a día, cámbialo o cambia tú. Peor aún si no te rinde beneficios. Si los ratos de ocio son sofocantes y te resultan aburridos, desconéctate. Solo haciendo las cosas con placer es posible gozar la vida. Según el filósofo alemán Martin Heidegger, el hastío es el comienzo de la angustia, y yo agrego, y por consiguiente de la infelicidad.
El principio básico de todo creyente es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo por amor de Dios. Los que no aman a Dios están perdidos, pero eso se complementa también amando a nuestro prójimo. Muchos consideran lo anterior como la verdad suprema, pero eso no es suficiente. Necesitamos amarnos a nosotros mismos, ya que si no nos amamos y respetamos, el parámetro de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos carecería de significado. Y ese autoamor complementario se consigue llevando una vida placentera, combinando equilibradamente nuestros momentos de ocio y de negocio. El amor al trabajo se ejemplariza adecuadamente en la siguiente frase de Thomas Jefferson: yo creo bastante en la suerte y he constatado que cuanto más duro trabaje, más suerte tengo. Pero el complemento de ocio es sumamente necesario para buscar el equilibrio. Muchos escritores critican el ocio, aunque debería criticarse tan solo la exageración del mismo. Rousseau lo decía: rico, pobre, poderoso, débil, todo ciudadano ocioso es un bribón. Goethe decía: la vida ociosa es una muerte anticipada. Y un proverbio latino afirmaba: la ociosidad es madre de todos los vicios. Nadie está hablando de una vida de ocio, sino de una vida fructífera, de trabajo, de estudio y cumplimiento del deber, pero incorporando nuestros ratos de ocio. Así Séneca tenía razón al afirmar y recordarnos que los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones. Tenemos que estudiar preparándonos permanente y trabajar para esta vida y para la otra, tratando de ser felices y no dañar a los demás. Eso comprende la sana diversión y el ocio fecundo. El mito de sufrir en esta vida para tener derecho de gozar en la otra es un error conceptual. Debemos recordar también el principio bíblico que nos indica que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos vendrá por añadidura. Y también para aquellos que consideran la fe sola como suficiente, la palabra de Santiago en la Biblia: de la misma manera que el cuerpo sin el alma está muerto, así la fe sin las buenas obras está muerta. Muchas gracias.